¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Vamos a empezar trabajando con lo que son torques. ¿Sí? En este caso vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio. El problema dice, calcular la tensión en la cuerda que sostiene a la siguiente viga y a qué distancia se encuentran del punto A. Considera despreciable el peso de la viga. Tenemos que tomar en cuenta la parte de que dice tomar en cuenta que consideremos despreciable el peso de la viga. Antes de continuar, les voy a pedir que se suscriban a mi canal, Profe Fabri. Vamos a solucionar todos los problemas de matemáticas y de física en los que tengan inconveniente. Listo, vamos. El primer paso es trasladar todo a un diagrama. En este diagrama lo que vamos a tomar en cuenta son las partes gráficas en este caso, ¿no? Hacia abajo tenemos un peso y hacia arriba una tensión. No es necesario graficar el peso de la viga porque ya sabemos que es despreciable. Lo que tenemos que tomar en cuenta también es que necesitamos saber el valor de la tensión. Y aquí nos da un valor de la distancia que no conocemos. Aquí sabemos que la distancia total de la viga es de 10 metros. Ya. Empezamos. Una parte básica para estos ejercicios es tomar en cuenta que en este caso en el eje, vamos a tomar en este caso este como eje. Sí, se aplicaría el movimiento del torque, el movimiento rotacional. Por lo tanto, la lógica que nos dice que si este es un peso mayor, o sea 200 newtons, y este es un peso menor, o sea 200 newtons, lo que tendería es que la viga va a moverse para este lado. ¿Sí? Si estuviera aquí el peso mayor, la viga se movería para este lado. Ya. Lo primero que vamos a graficar son los pesos o las fuerzas aplicadas para este ejercicio. La primera. Vamos con la primera. En este caso, el peso sería una fuerza hacia abajo. ¿Listo? Tenemos la tensión, que sería en este caso una fuerza hacia arriba. Y acá tenemos nuevamente un peso hacia dónde? Hacia abajo. A estos datos se les conoce como representación en el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Ya. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Lo primero que sería la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Por qué no tenemos fuerzas en X? Porque los pesos y la tensión son en forma vertical. Ya. Aquí tenemos la sumatoria de fuerzas en X. La primera, hacia arriba, que es la tensión. Menos ¿quién? El peso 1. Porque va hacia abajo. Y menos ¿quién? El peso 2. Como asumimos que está en equilibrio, esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0. ¿Ya? Adicional, ¿qué tomamos en cuenta en este caso? Si me pide calcular el valor de la tensión, únicamente despejaríamos. ¿Qué me quedaría? Que la tensión va a ser igual a ¿qué cosa? Los dos pesos en este caso, como están sumando, pasarían a restar. Me quedaría al peso 1 más el peso 2. Por último, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar los datos. La tensión va a ser igual. El peso 1, ¿cuánto vale? El peso 1 son 200 newtons. Más el peso 2, que en este caso son 60 newtons. Sí. Y por lógica, que me quedaría únicamente una suma de fuerzas. Y la tensión va a ser igual a 200 más 60. Serían 260 newtons. Que es la tensión que necesitamos para que soporte los dos pesos. Una vez que ya tenemos la tensión, que es 260 newtons, ahora me toca calcular el valor de la distancia. Vamos a calcular ahora la distancia desde el peso número 2 hasta ¿dónde? Hasta la tensión. Que es lo que me pide, o a qué distancia del peso 2
está graficada la tensión. Para terminar de ver las distancias vamos a tomar en cuenta en este caso, si aquí tenemos un valor R, aquí vamos a tener otra distancia. Ya. Como dice que todo vale 10 metros y este pedazo vale R, por lo tanto la distancia que está aquí entre T y el peso 2 sería que es igual a 10 metros menos R. 10 metros menos R. Aquí, tomar en cuenta que este punto se le conoce como punto de reacción. Sí. Aquí vamos a tomar en cuenta en este caso el torque. Una forma fácil de resolver el torque es tomando en cuenta el giro. Recordemos lo siguiente. Si el giro es a la izquierda, se le conoce como sentido antihorario. Por lo tanto, el sentido sería positivo. Y si el giro es a la derecha, el sentido sería horario. El signo negativo. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a asumir que el cuerpo va a girar en este sentido. Ya tomemos en cuenta que gira en este sentido, o sea, a la izquierda. Sí, si tomo en cuenta que gira en este sentido, voy a asumir que son de signo positivo. ¿Qué quiere decir? Que para los torques, el peso 1 va a ser ¿qué cosa? Positivo. Y el peso 2 va a ser ahora negativo. Eso es para los torques. ¿Ya? Y aplicamos la segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques, también conocidos como brazos de palanca o momentum. Sumatoria de torques con respecto a la reacción. Con respecto a la reacción, va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. ¿Ya? Y ahora tomemos en cuenta dos cosas. Que aquí tenemos dos pesos, por lo tanto vamos a tener dos torques. ¿Sí? El movimiento en este sentido. ¿Ya? En este caso el giro hace que el peso 2 vaya a la izquierda y el peso 1 también sigue ese rumbo. Por lo tanto el peso 2 es positivo y el peso 1 es, perdón, el peso 2 es negativo y el peso 1 es positivo. ¿Qué tomaríamos en cuenta entonces? Sumatoria de torques con respecto a la reacción es igual a 0. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente entonces. Torque del peso 1, porque es positivo, menos el torque del peso 2, porque es negativo. Esto es igual a ¿qué cosa? A 0. Y ahora vamos a reemplazar los datos. ¿Qué tenemos en este caso? El torque es igual al producto de la fuerza por la distancia. Pero en este caso mi fuerza va a ser un peso. ¿Qué tendríamos entonces? Pongan atención. Si me dice que es el peso 1, vamos a buscar la distancia del peso 1 y luego la distancia del peso 2. A R le vamos a llamar distancia de el peso 1. Y a 10 metros menos R le vamos a llamar distancia del peso 2. Y únicamente me tocaría reemplazar datos. Recordando que el torque aquí es igual. El torque va a ser igual a ¿qué cosa? A la fuerza multiplicada por la distancia. Pero en este caso, como no tenemos fuerza, le voy a reemplazar por peso. ¿Y qué me quedaría? Que el torque va a ser igual a ¿qué cosa? Al peso por la distancia. Reemplazamos entonces aquí en la fórmula. Torque del peso 1, ¿qué sería igual? Al peso 1 multiplicado por la distancia del peso 1. ¿Esto menos quién? El peso 2 multiplicado por la distancia del peso 2. Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A 0. Reemplazamos los datos. El peso 1 si tenemos. ¿Cuánto valía? Valían 200 newtons. Por lo tanto me quedaría 200 newtons. Y la distancia 1 o la distancia del peso 1 que valía ¿cuánto? Valía R. Dile a tu novio que te ponga el pañal y que te eche talquito en el culo.
Esto va a ser igual a ¿quién? Peso 2. En este caso, el peso 2, ¿cuánto era? 60. Como está restando, pasaría a sumar. 60 newtons. Multiplicado por ¿cuánto? Por la distancia del peso 2. Y recordemos que la distancia del peso 2 es 10 metros menos R. 10 metros menos R. ¿Qué me queda entonces? 200 newtons por R menos 60 newtons, que multiplica a 10 metros por R. Aplicamos ahora únicamente operaciones de álgebra. Me quedaría 200 newtons por R. Va a ser igual. Acá, propiedad distributiva. 60 por 10 me quedaría 600 newtons metro. ¿Menos cuánto? 60 por R me quedaría 60 newtons R. Por términos semejantes, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, el 600 newtons R que está restando pasaría a sumar. Y me quedaría 200 menos 60. ¿Eso cuánto sería? Como el menos 60 pasaría a sumar, me quedaría entonces con signo positivo. 200 más 60 me quedaría 260 newtons R. ¿Igual a cuánto? A 600 newtons metro. ¿Ya? Como estamos sacando una distancia, recuerden que en este caso el valor me quedaría en metros. Podemos simplificar newtons con newtons. Aquí también podemos simplificar un 0 con un 0. Por lo tanto, ¿qué me quedaría? Como estoy buscando el valor de R, tenemos que R va a ser igual. Como el 26 está multiplicando, pasaré a dividir. Me quedaría entonces 60 metros. ¿Sobre quién? Sobre 26. ¿Ya? Por último, ¿qué me va a quedar? La respuesta sería en este caso que R o la distancia R va a valer ¿cuánto? 60 para 26 me va a quedar 2,31 metros. $2,31. Estaría calculado. Si te gustó mi video, suscríbete a mi canal, Profe Fabri. Recuerda que te vamos a ayudar con los trabajos de matemáticas y de física. Cuídate mucho. Chao.